Hola y bienvenidos a este espacio de reflexión y discusión. Mi nombre es Octavio Domínguez y ella es Aranza Verdeja. El tema que hoy discutiremos no busca dar una lista de pasos a cumplir o dar respuestas exactas o concretas. Simplemente queremos ahondar en la idea de la justicia, la responsabilidad humana e incluso de la humanidad. La pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿el mundo aprendió algo del Holocausto o sigue siendo cómplice del genocidio por omisión? Mi hipótesis es que sí hubo un aprendizaje, aunque doloroso y contradictorio. De aquella tragedia nació una comprensión más profunda de lo que entendemos como el mal, el poder y la dignidad humana. Se construyeron instituciones, leyes y valores universales, que claramente es lo más concreto pero para mí yo creo que aprender del Holocausto no solo fue levantar grandes monumentos o crear instituciones, sino fue fundar un nuevo modo de pensar al ser humano y cómo vemos la dignidad y la justicia. Ok, de mi parte es que yo sostengo que aunque hubo avances jurídicos o morales desde el Holocausto, el mundo no aprendió realmente de esta tragedia. Es cierto que se crearon organismos internacionales, tribunales para juzgar crímenes de guerra y se proclamaron los derechos humanos como una guía universal. Pero, sin embargo, estos logros no han sido suficientes para evitar que la historia vuelva a repetirse una y otra vez, bajo distintas formas y en diferentes lugares. La prueba está en los genocidios posteriores y actuales, claramente, como el que hoy vive Sudán, frente a los cuales la comunidad internacional sigue siendo cómplice por su silencio y su inacción. Miles de personas han sido asesinadas o desplazadas mientras el mundo mira hacia otro lado, repitiendo el mismo patrón de indiferencia que permitió que el holocausto ocurriera. Las instituciones creadas para garantizar la paz parecen paralizadas ante el sufrimiento humano y las grandes potencias que deberían actuar en defensa de los derechos fundamentales priorizan sus intereses políticos y económicos. Así los discursos conmemorativos se vuelven vacíos cuando se traducen en hechos concretos, cuando la memoria se limita a ceremonias y no a compromisos reales. Porque la memoria sin acción no es memoria, es indiferencia. Recordar el holocausto implica una responsabilidad activa no solo en el pasado, sino en el presente. Significa reconocer que cada vez que el mundo calla frente al dolor ajeno, este permite que el mismo mal que una vez juró no repetir vuelva a surgir bajo nuevas máscaras. Y bueno, algunas preguntas que nos ayudaron a guiar esta investigación fue, ¿qué mecanismos internacionales surgieron después del Holocausto para prevenir genocidios? ¿Por qué a pesar de ello seguimos presenciando atrocidades masivas? ¿Qué factores políticos, económicos e históricos dificultan que el mundo actúe ante un genocidio? Y bueno, una pregunta central y clave en esto es ¿por qué es tan difícil nombrar oficialmente un evento como genocidio? Detrás de esta palabra hay implicaciones legales y morales que muchos gobiernos evitan asumir, tristemente. Para guiarnos nos ayudamos de varios autores y autoras. Tenemos a Hannah Arendt, donde en Banalidad del Mal muestran que el Holocausto no fue una obra de monstruos, de alguien malo, de este único ser humano malo por naturaleza, sino realmente de personas comunes y corrientes que obedecieron sin pensar, que callaron y bueno, de ahí surge una lección fundamental para el ser humano, que es la educación crítica o la conciencia crítica, ¿no? Como una forma de prevención ante esta clase de hechos. Sigmund Bauman también habla que el holocausto fue un producto de la modernidad, no su negación. La racionalidad burocrática, esta idea técnica moderna de deshumanización industrial fueron las herramientas en las cuales se basó el Holocausto, ¿no? Eh, Cambió esto radicalmente la idea del progreso y de la modernidad que se tenía, ¿no? Algunos autores defendieron que o hablaban que el holocausto había sido justo esto, ¿no? La negación de esta parte racional y moderna, pero Bauman explica que no, que realmente fueron las herramientas de la modernidad y de la idea del progreso las que provocaron estos hechos. Levinas sostiene que
tras el Holocausto, la ética y la filosofía debían de fundarse en la responsabilidad hacia el otro. Aprender del Holocausto es aprender a ver en el ser humano eh, a uno mismo. La filosofía en esta época como que había separadose del ser humano, de la idea del ser humano, y hace un retorno tras ver lo que la frialdad había provocado, ¿no? Raphael Lemkin acuña el término genocidio en este proceso y esto, bueno, propone un cambio radical en la historia y en el derecho internacional, ¿no? Nunca antes se había nombrado como tal y recordemos que para que algo exista primero lo tenemos que nombrar. Eh, y desde una postura un poco más de México y de Latinoamérica como territorios postcoloniales, tenemos a Chile y Franz Fanon que nos recuerdan cómo estas estructuras coloniales de Europa en otros territorios pues también desestabilizan políticamente y pueden provocar que existan estos hechos como lo que está ocurriendo en Sudán o en otros territorios en África. Bueno, voy a tomar la palabra y empiezo por lo esencial. Afirmar que el mundo aprendió el holocausto es falso porque confunde discursos con hechos. Samantha Power 2002 demuestra que Estados Unidos y la ONU han preferido cálculo político a protección de vidas y eso invalida la complacencia. Además, la mirada de Mem y Famon muestra que los genocidios actuales en Sudán, Congo y Ruanda no son incidentes aislados, sino un fruto de fronteras, élites y economías forjadas por el colonialismo europeo, una herencia estructural de violencia que sigue activa hasta la fecha. Mientras su lado se entrega en definiciones y buenos deseos, la realidad es esta: millones desplazados, limpieza étnica denunciada, instituciones internacionales impotentes, decir, aprendimos. Cuando se guarda silencio frente a esas evidencias, no es memoria, es hipocresía. La historia y los hechos lo desmienten, no aprendimos mientras sigamos midiendo la vida humana según intereses. Nunca más quedó en el papel y ese es el veredicto. Pese a estos hechos que son innegables, yo sostengo que de esto surgieron cosas como los juicios de Nuremberg, la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra el Genocidio que se dio en 1948. Creo que por primera vez en la historia se estableció que los crímenes de un Estado podían ser juzgados por la comunidad internacional y que el individuo tenía derechos por encima del poder político. Y creo que esto es algo como fundamental en cómo hoy entendemos el derecho y cómo entendemos la idea de justicia. La soberanía dejó de ser absoluta y el derecho internacional nació para limitar la violencia que un Estado podría ejercer, ¿no? Ya no podemos pensar, y sobre todo yo creo que hoy en día ya es imposible pensar la cultura o un estado sin una conciencia del sufrimiento. Ok, bueno, pues esos mecanismos no han funcionado. En Sudán, desde 2023, más de 10 millones de personas han sido desplazadas. Hay denuncias de limpieza étnica en Darfur y la ONU admite que no puede intervenir eficazmente. Antes pasó en Ruanda en el 94, en Bosnia en el 95 y en Myanmar en el 2017. Cada vez las potencias discuten definiciones, pero no actúan. La pasividad internacional demuestra que los compromisos del nunca más quedaron en un papel. Bueno, es cierto que los fracasos existen y que hay eventos que lo demuestran, pero creo que negar todo el aprendizaje que se ha hecho sería injusto. Hoy el genocidio ya no puede esconderse, las imágenes circulan en redes sociales, las denuncias se documentan y existen tribunales internacionales que buscan justicia. Yo creo que el Holocausto nos dejó algo más que leyes y creo que es lo que debemos como de tomar en consideración. Nos dejó una conciencia global, una comprensión del mal como posibilidad humana universal. Creo que fue, por- fue un parteaguas en cómo vemos el mal y cómo vemos el ser humano, ¿no? Y una vigilancia, y sobre todo cómo ahora existe una vigilancia constante ante el abuso de poder.
El aprendizaje no fue ingenuo, yo creo que fue reconocer que el mal no está fuera, sino dentro de nuestras instituciones y dentro de nosotros mismos. Y creo que desde el pensamiento y desde la filosofía y desde los conceptos y las discusiones, creo que sí está habiendo y creo que sí hay un cambio y discusiones que valen la pena y que negarlas creo que sería un retroceso. Ay, pues es que ese reconocimiento es limitado. Nombrar algo como genocidio tiene consecuencias legales. Obliga a los estados firmantes de la Convención del 84 a intervenir. A menudo prefieren decir conflicto ético o crisis humanitaria para no asumir la responsabilidad. Además, los genocidios modernos no surgen de la nada, son el resultado de redes históricas complejas. Colonialismo, intereses económicos, tráfico de armas, racismo estructural. No se trata solo de odio, sino de sistemas globales de poder que perpetúan la violencia. Pues sí. Para finalizar esta exploración, yo Ujú. quiero concluir que el Holocausto nos enseñó que la civilización no está asegurada, que puede derrumbarse cuando dejamos de pensar y sobre todo cuando dejamos de sentir por los demás. Sí, de esta experiencia surgieron leyes, derechos y valores que hoy seguimos defendiendo. Claro, no vivimos en un mundo perfecto y tristemente no vivimos en un mundo justo, pero ya no somos los mismos y creo que hoy sabemos que esta indiferencia mata. Aprender del holocausto no es solo recordar lo que pasó, sino actuar cada vez que vemos una injusticia. Decir que el mundo no aprendió del holocausto para mí y sostengo que no significa que ya seamos buenos y que todo va a ser perfecto. Yo creo que ya no podemos simplemente decir no sabíamos o no había pasado, ¿no? Creo que el verdadero aprendizaje fue entender que el mal puede pensar en cualquiera de nosotros, pero también la responsabilidad y la conciencia. Y entender que está en nosotros y que nosotros podemos cambiar las cosas. Sí, cambiar las cosas, pero mientras Sudán y Minar sigan ardiendo en silencio, él nunca más será solo una consigna vacía. El mundo aprendió a recordar, pero no a actuar. Y mientras la injusticia siga siendo estructural, mientras el legado colonial siga marcando la desigualdad global, seguiremos siendo cómplices del genocidio por omisión. Muchas gracias. Gracias. Pues podemos concluir simplemente que hay que actuar y que está en nosotros hacer la diferencia. Gracias. Gracias.